Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La reconstrucción de San Andrés y Providencia ya comenzó por parte del Gobierno Nacional, que anunció el Plan 100 y que consiste en adelantar gran parte de la reconstrucción del archipiélago en los próximos 100 días. Una labor que liderará Susana Correa del Departamento de Prosperidad Social. Más allá de esos anuncios, hoy queremos escuchar a la gente que de cerca conoce las necesidades de San Andrés y Providencia y nos dará luces sobre cómo debería ser esa reconstrucción. Es por eso que hoy hemos invitado a Camilo Sánchez. Camilo es gerente de protección contra huracanes SAS. Camilo, bienvenido a Sala de Prensa. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entiendo que usted tiene amplia experiencia en huracanes y más adelante le voy a preguntar por esto, pero quiero que comencemos hablando de lo que va a pasar ahora en San Andrés. Esas recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de la construcción de estas nuevas casas. ¿Qué es lo que viene, Camilo? Daniela, sencillo. Las otras áreas que han sido afectadas por huracanes a lo largo de la historia, estoy hablando de la costa este de los Estados Unidos, Texas y muchas islas caribeñas, ha habido la necesidad de crear códigos de construcción para zonas afectadas por huracanes. Muchas de nuestras islas en el Caribe han optado estas normas el después de, y creo que obviamente ese va a ser el caso de Providencia, que después de que nos afectó este monstruo de huracán hace unos pocos días, se va a reconstruir y se deben hacer con normas contra huracanes. Como yo siempre he dicho, aquí no hay nada que inventar, aquí no vamos a inventar la rueda, la tarea ya está hecha. Los códigos de construcción involucran muchos aspectos, la parte estructural de la casa, los techos, la protección para las puertas y las ventanas, esa es la parte en la que mi empresa está especializada. Y si está ubicada en zona que se puede inundar, pues también la elevación para que no lo hagan a nivel del piso. El ejemplo que yo doy siempre en cuanto a los códigos de construcción es el de Islas Caimán. Islas Caimán yo creo que se parecía mucho a San Andrés en el aspecto de que por muchas veces estuvo esquivando los huracanes y siempre celebraban que no pasaban, que pasaban rozando, que se desviaban, hasta que en el 2005 les tocó bailar con la más fea, les tocó con Iván. Hasta donde tengo entendido, Iván los golpeó 2 veces, los golpeó de subida y hizo un giro raro, volvió a bajar, los volvió a golpear. A partir de eso, ellos empezaron a implementar los códigos de construcción, la mitigación contra huracanes para puertas y ventanas. A lo largo de toda esta historia, o sea, los productos han ido evolucionando, las técnicas han ido evolucionando y los mitos siempre han existido. Yo recuerdo, yo estaba una vez en una conferencia de una exposición, un Hurricane Expo, que pues reúne a todas las empresas involucradas en la mitigación contra huracanes y todo lo que tenga que ver con huracanes. Yo me acuerdo que tuvimos un conferencista que decía que en la Florida, por ejemplo, en la costa este de la Florida, hablo de Fort Lauderdale, Hollywood, etcétera, ellos al comienzo solamente mitigaban lo que daba al lado este, pero después se dieron cuenta que esto es un movimiento circular, entonces tocaba también mitigar el lado este. Y así sucesivamente, ¿sí me entiendes? Aquí también habían habido un montón de mitos, que nunca nos iba a tocar, que las montañas tienen los huracanes. Ya nos dimos cuenta que pues en Providencia no sucedió así. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de la isla Española, cuando golpea a República Dominicana y Haití, pasa por la montaña y vuelve y revive y sigue por el Caribe para el norte. Camilo, en circunstancias como estas se ha escuchado pues un término por estos días con mayor frecuencia y es las contraventanas, los techos anticiclónicos. ¿Qué es esto? ¿Cómo funcionan? Bueno, en el caso de las ventanas, las puertas y las ventanas pues son el talón de Aquiles en una edificación, en una casa. ¿Qué sucede?
Cuando hay un evento ciclónico, la fuerza del viento es muy fuerte. Perdón la redundancia, el viento es muy fuerte. Hay también la presión barométrica baja. Por ejemplo, yo vi un video, y creo que lo tengo en DVD, del huracán Andrew, porque para mí el huracán Andrew partió la historia de cómo se construía para huracanes en dos. Está el pre-Andrew y el post-Andrew en el 1992, no sé si lo recuerdas, pero yo veía un video y la presión era tan tenaz que el agua que estaba en el inodoro la succionaba. Entonces, ¿qué sucede? En Homestead eran casas de madera. Cuando esto sucede, entonces prácticamente la casa se contrae por dentro de la misma presión barométrica. Cuando de repente llega un pedazo de teja, un coco, lo que sea, cualquier proyectil, se estrella contra la ventana, entra el aire con esa fuerza que entra, también va a buscar la salida y por eso se levantaron los techos y se reventaban las casas. Entonces, a partir de ahí se empezaron a implementar los códigos de construcción. Vuelvo y hago énfasis con los códigos de construcción. La casa de bloque, con varilla, base en concreto, los shutters, que son las contraventanas, porque esos son otros mitos que tenemos. El triplex no funciona. Si tú tuvieras tu casa allá en la Florida o en Texas y le vas a poner el triplex, la estás financiando, o inclusive antes de financiarla no te la financian si no tiene la protección adecuada. Entonces, esas son las contraventanas, son unos protectores que van a proteger las puertas y las ventanas de la fuerza del viento y de cualquier objeto que se ha convertido en un misil. Ahora, los techos también sufren. En el 2004 yo experimenté 2 huracanes en cuestión de 2 semanas, en septiembre, y yo vi techos de shingles que los dejó pelados en el triplex del techo. Así de bravo fue ese viento. Después desarrollaron unos techos de aluminio. Obviamente, pues la parte del vigado y todo eso tiene que ser estructuralmente muy fuerte, muy resistente, porque también, digamos, otra particularidad de nuestra arquitectura aquí isleña, caribeña, y yo siempre lo he dicho, es entre más empinado esté un techo, más resistencia le va a poner al viento, y esto obviamente va a hacer este techo que sea mucho más vulnerable, más delicado cuando le toca afrontar esta clase de vientos. Entonces, por eso tú has escuchado últimamente estos términos, porque ya es hora que empecemos primero que todo, a aceptar que el pronóstico de los huracanes es para el Caribe y el Atlántico. Y nosotros tenemos costas en el Caribe y tenemos islas pues en el Atlántico también, si me entiendes, en ningún momento hacen excepción de San Andrés y Providencia, y la misma costa colombiana se ha habido afectada en el pasado con el huracán César. Creo que en el 2016 hubo uno que pasó muy cerquita a La Guajira, que se llamaba Matthew. Pues tú entenderás que, bueno, yo trabajo en esto, pero también a través de los años me he vuelto como muy apasionado siguiendo las páginas de los huracanes. No soy un cazahuracanes, pero sí vivo pues como muy atento, especialmente en esos 6 meses desde junio hasta noviembre. Sí, no es para menos, lo entendemos perfectamente, señor Camilo Sánchez. Y ahí veíamos, de hecho, ahora vamos a repetirles esas imágenes para que entiendan de lo que estamos hablando, de esas ventanas y techos ciclónicos, ¿es lo que entiendo? Así es el término, si no estoy mal o me corrige, Camilo. Las cortinas anticiclónicas, sí. Anticiclónicas. Bien, en San Andrés, ¿qué ocurrió? En San Andrés y Providencia, ¿ninguna estructura estaba preparada de esta forma? En Providencia, ninguna. En San Andrés sí se ha avanzado un poquito. La gobernación hizo un convenio con la Unidad de Gestión de Riesgo y en el 2018 se firmó un contrato. En el 2019 se ejecutó y se entregó y se mitigó 8 edificios. Están un par de vives digital, un puesto de salud, el cuerpo de bomberos, unos salones de adulto mayor y el laboratorio departamental. No sé si se me escape algún otro. Bueno, y también en el sector privado han hecho el esfuerzo de mitigar y se han concientizado. Lo ha hecho la Caja de Compensación Familiar
ha mitigado su sede administrativa y su colegio. Y recientemente la DIMAR, allá en el complejo de guardacostas, mitigó la torre de control marítimo. Hace mucho tiempo la Universidad Nacional hizo algo de obra en los dos bloques que dan contra la calle, que están más cerca al mar. En el sector privado también hemos hecho un par de viviendas completamente mitigadas. De hecho, yo les hice la observación a los dueños, pues porque la casa es elevada, bien construida. Los dueños se entienden mucho pues en el gremio de la construcción, entonces es una casa muy bien hecha. Yo les decía a ustedes, prácticamente lo único que le falta es el generador de energía y ya pues prácticamente quedan listos, quedan hechos. Entonces, San Andrés sí ha avanzado en eso, se ha concientizado. Los locales han implementado también estas cortinas anticiclónicas, especialmente los acordeones, pero más por el tema de antirrobo, antivandalismo. Entonces ellos lo han hecho pues por esa razón. Sí. Camilo, y de acuerdo con lo que nos has contado, con lo que nos has explicado, es momento entonces para que esta nueva reestructuración, esta nueva construcción se haga teniendo en cuenta esa necesidad, ese riesgo al que se expone con el paso de un huracán, que se tengan en cuenta esas estructuras de las que nos estás explicando y también que se mantenga, por supuesto, pues esa imagen, por decirlo así, que caracteriza a las casas de la isla, ¿no? ¿Es posible? Claro que es posible, y ayer me hacía tu colega Susana la misma pregunta. Es muy posible porque estructuralmente tú la puedes hacer de bloque, le puedes poner la varilla, le ponemos las ventanas y tú la puedes forrar de fibrocemento o algo así para darle esa apariencia caribeña, ¿sí me entiendes? Ahora, tú le puedes poner una plancha y puedes ponerle tu techo infinito y todo eso. Bueno, si se vuela el techo, pero está la plancha ahí, por ejemplo, de metal deck, por ahí unas 5 o 6 pulgadas de grosor. Entonces, si se vuela ese techo, pues ya sabes que no te vas a quedar mirando al cielo y las estrellas si te llega a volar el techo, ¿sí me entiendes? Entonces, obviamente, si la arquitectura isleña se puede preservar, las otras islas del Caribe lo han hecho. Si tú miras en Bahamas, en cualquier otra isla, en Gran Caimán, Jamaica, ellos también, pues tú sabes, la influencia arquitectónica es muy similar. El porche al frente, el balconcito, por lo generalmente son de un solo piso. Bueno, hay de dos, ¿sí me entiendes? Pero por lo general hay rasgos que son muy similares. Obviamente eso se puede conservar, pero también se trata de que hagan bien la tarea y que se hagan bien las cosas pues para en el futuro ya estar preparados. Claro, eso es lo más importante, la prevención, que no se repita lo que hoy estamos viviendo. Camilo, ¿y qué tan costoso es lograr una infraestructura de este tipo para una familia? Es decir, una casa, ¿cuánto puede llegar a costar con estas condiciones? Daniela, aquí los materiales de construcción son caros, la arena es costosa. Yo tengo entendido que con lo que uno paga un viaje de arena en el interior, aquí solamente compras 1 metro cúbico o algo así. Entonces, obviamente eso encarece las cosas. Por eso la gente a veces construye con superbor, con madera. Bueno, en la antigüedad lo construían con la madera, ¿sí me entiendes? Para evitar, pues no para evitar, sino para hacer más economía y de acuerdo a sus capacidades, porque obviamente el bloque, el concreto, el cemento, la varilla es cara. Inclusive la madera es cara. La madera es cara, porque tú sabes, todo es traído ya sea de los Estados Unidos o todo es traído del interior, y ahí hay unos costos de flete, etcétera. Entonces, pues obviamente todo es más caro acá. Pues lo cierto es que lo ocurrido, la necesidad nos está llevando también a pensar en que es necesario invertir en ese tipo de construcciones, porque lo más importante pues es preservar la vida. Quería también preguntarle, Camilo, hace un instante estabas mencionando algunas infraestructuras en San Andrés y en Providencia, en San Andrés especialmente, que no sufrieron daños. Esas estructuras que nos mencionabas, ¿tuvo la asesoría de la empresa que tú lideras?
de protección contra huracanes SAS? Las instalaciones de todo lo que yo te nombré fueron mitigadas por protección contra huracanes SAS. Nosotros tenemos 20 años de experiencia, 10 en los Estados Unidos. Yo tengo 10 años en los Estados Unidos y vine aquí a Colombia a aplicar mi experiencia. Cuando yo me inicié en este tema de los, en inglés se llaman hurricane shutters, pues yo, y le doy gracias a mi Dios cómo se dieron las cosas. Yo empecé en el área de manufactura, a cabo de un tiempo me fui a otra empresa, hice la parte de ventas y también me enseñaron la parte de ingeniería, o sea, cuando tú ya tomas las medidas y haces las hojas de corte para mandarlas a la fábrica para que las manufacturen. Y después, la última vez que terminé trabajando para una empresa, trabajé como subgerente, como asistente del gerente general. Ya estaba más enfocado como al servicio al cliente, control de calidad. Entonces ya la parte más administrativa, el pedido de material, etcétera. Entonces ya pues eso complementó mucho más la experiencia que tenía desde lo más básico hasta pues ya la parte administrativa y ya un poquito más técnica. Además pues estaba muy metido en el gremio y como te decía, por lo general en mayo es cuando hacían esos Hurricane Expos, entonces tú te imaginarás ahí, por lo general lo hacían en Tampa, yo me acuerdo, vas como a ir a la feria internacional, entonces están allá todas las empresas que se dedican a esto y pues no solamente están los techos, las contraventanas, las empresas de aluminio, todo, hay sí. Conferencias, entonces eso eran eventos muy enriquecedores, me encantan. Lo que me gusta también es que, bueno, llevo haciéndolo todo este tiempo y la pasión sigue ahí. Y se nota, eso es lo más importante, eso es lo más importante. Pero Camilo, sí. Quería aprovechar ya que nos está hablando aquí de su experiencia. Usted ha sufrido varios huracanes en el Caribe y en Estados Unidos, los ha vivido. ¿Qué experiencia de reconstrucción considera exitosa de todas las que ha conocido? Y cuéntenos cómo lo lograron. Pues en la Florida no, reconstrucción no, porque como te digo, el Andrew, yo no estaba cuando Andrew me vine aquí a Colombia y me había acabado de graduar de high school y me cogieron y me tocó ir a prestar servicio militar, entonces me salí de Andrew. Además Andrew pegó muy abajo, pegó en Broward y el condado donde nosotros vivíamos es más arriba, como a 2 horas de Broward. Entonces, pero yo sí te puedo contar del Francis y el Jean en el 2004. Reconstrucción, yo sí vi, digamos, algunas iglesias dañadas en el pueblo donde yo vivía, fue mínimo, lo mismo, por los techos así súper altos, entonces la parte frontal del techo no resistía el viento y la arrancaba. Muchos árboles caídos, los canopies de las estaciones de servicio, las gasolineras al piso, pero así de reconstrucción no, porque ya existían los códigos y existía la mitigación y la protección. ¿Sí me entiendes? De hecho, eso atrasó a las empresas. Por ejemplo, una de las empresas donde yo estaba trabajando nos atrasó a nosotros 1 año para poder entregar las órdenes y los pedidos. Y una anécdota personal de esos huracanes del 2004, que fueron uno tras otro en cuestión de 2 semanas, es que la boda mía estaba programada para ser el 25 de septiembre de 2004, sábado, en Orlando, que la familia de mi esposa, la hermana, vive allá, y estuvo que ser realizada el 27 de septiembre, lunes, y aún así las condiciones pues meteorológicas no eran las mejores y prácticamente muy poca gente de mi familia fue a la boda. Entonces eso es, por ejemplo, algo inolvidable. Y también te cuento cómo se me metió a mí la idea a la cabeza de venirme para San Andrés y Providencia. Recién casados, el huracán Beta volvió a Providencia. Y yo le dije a mi esposa, ¿será que allá hay una empresa que trabaje en lo que yo hago? Ahí quedó, y una vez yo vine a Bogotá en el 2007, 2008 creo, me consiguieron una cita con la unidad de riesgos que era dirigida en ese momento por la doctora Luz Amanda Pulido. Ella muy amablemente me recibió, me refirió aquí a la isla. Yo tenía regreso para Estados Unidos de cuestión, creo que era el otro día. Postergué el regreso por venir a San Andrés
me conocí con la persona, pues el comandante de bomberos, que sigue siendo el mismo comandante de bomberos. Él me llevó donde el doctor Gallardo, que era el gobernador en la época, y pues le di la vuelta a la isla, vi el hospital grande, vi las guarniciones militares, vi todas las cosas. Inclusive ahorita hay más edificios oficiales, porque en esa Camilo, época no existía, por ejemplo, el sí, complejo nuevo de la Armada. Y bueno, Camilo, ya el resto es historia. Estamos acá, en el 2010 llegamos acá. Camilo Sánchez, quisiera que, bueno, nos has contado una experiencia increíble, admirable y un recorrido que has tenido por diferentes lugares del mundo, pero Camilo, ¿de dónde es? Yo soy bogotano, Qué interesante. bogotano, sí, sí, Bogotano, bogotano, y a los 16 años, en el 88, emigré a los Estados Unidos. ¿ok? ¿Y en San Andrés cuánto tiempo llevas viviendo? Desde el 2010 llegamos, el día que tembló en Chile, el 28 de febrero del 2010, Sí. llegamos pues, con mi familia y bueno, aquí estamos. Le doy gracias a la isla que nos ha acogido Ujú. y bueno, aquí estamos, ahora sí cada vez más comprometidos con la causa. Recuerda la llegada a San Andrés cuando tembló en Chile, un temblor también histórico. Veo que también lo persiguen algunas fechas de fenómenos naturales, ¿no? De pronto, claro, ahora nunca lo había puesto de esa forma, pero de pronto sí. De hecho, el vuelo de nosotros era con LAN y nos mandaron por Avianca y la conexión en Bogotá, fue Miami-Bogotá, luego Bogotá-San Andrés. Pero sí, el viaje Miami-Bogotá era LAN y nos mandaron por Avianca porque ese vuelo seguía a Santiago y obviamente el aeropuerto ya estaba cerrado porque había acabado de temblar esa madrugada. Bueno, Camilo, entonces 10 años viviendo en San Andrés, conoces muy bien a la gente, a sus costumbres, a sus necesidades. Eh, ¿Qué te han dicho? De pronto, en medio de todo esto, también tienes contacto frecuentemente con los damnificados. ¿Qué te dicen en un momento como este? Tuve al mediodía una amiga providenciana casada con un amigo bogotano muy queridos, muy cercanos a nosotros, y ella me decía que por favor les dijera que las cosas se tenían que construir bien. Entonces yo le mandé el video de la entrevista que me hizo Azucena y bueno, ella lo vio y creo que se tranquilizó pues porque, pues como yo dije, las cosas están inventadas, las cosas ya están hechas, solamente nos toca sacudirnos de esta y hacer las cosas bien. En cuanto a otros damnificados, ¿qué te digo? Realmente, mira, he estado tan ocupado tomando medidas y he sido invitado a un par de emisoras aquí locales también, entonces créeme que la agenda ha estado bastante ocupada, pero la gente ya se está concientizando más, la gente, yo les decía, aquí nos da como alergia pronunciar la palabra huracán, entonces siempre es como a llamarla que el brizón, que no sé qué, no, digamos la palabra huracán, estamos en huracanes y ya creo que nos estamos convenciendo de que sí, son fenómenos con los que nos va a tocar vivir y nos tenemos es que adaptar y nos tenemos es que proteger y aplicar las lecciones y las tecnologías que pues ya son utilizadas en otras áreas afectadas por estos fenómenos. Y me imagino también que es una mezcla de emociones entre el trabajo que realizas como gerente de protección contra huracanes SAS y también como habitante de esta isla que está sufriendo pues un momento tan difícil, tan duro, tan impactante y que a la vez nos pone a pensar en lo que se le debe a la isla y en lo que ahora necesita, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, la prevención, sacudirnos, pero por supuesto con los pies en la tierra por devolverle y darle a San Andrés lo que necesita. Camilo Sánchez, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Gracias Daniela, gracias por la invitación y bueno, vamos para adelante. De esta saldremos y de esta también aprenderemos. Lo escribí en el Twitter de nuestra empresa. Sí, señor. Es Camilo Sánchez, gerente de protección contra huracanes SAS, quien nos ha acompañado en la noche de hoy en Sala de Prensa. A ustedes, gracias una vez más por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que tengan buenas noches.